Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen como cada semana por Radio Funglode, su programa semanal de Colibrí Radio. En el día de hoy les traemos un tema de gran importancia para la República Dominicana. Iríamos un poco más allá en nuestra frontera para todo el Caribe. Vamos a hablar con los técnicos, los especialistas del sargazo. La palabra sargazo, que es una alga, nos suena a todos los dominicanos porque periódicamente sentimos los efectos nocivos de esta alga que nos visita en el Caribe y en especial a nuestro país. Hoy nos acompañará una persona versada en la parte turística, el licenciado Andrés Marrancini, quien estará junto con los compañeros de Colibrí Radio, el licenciado Daneri Santana y el licenciado Osvaldo Vázquez. Con ustedes, en próximos minutos, tendremos a los compañeros hablando de sargazo, que es el mayor interés que tenemos desde el punto de vista económico y turístico en este momento. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, ha documentado científicamente que el clima de la Tierra se está calentando. El origen del cambio climático se encuentra en la emisión masiva a la atmósfera de los denominados gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el ozono, y se caracteriza por ser un problema de carácter global, exponencial y persistente. Desde la década de 1950, la tasa de calentamiento global no tiene precedentes en comparación con décadas y milenios anteriores. El quinto informe de evaluación del IPCC muestra una extensa lista de cambios que los científicos han observado en todo el mundo. Desde mediados del siglo XIX, el aumento medio de la temperatura de la superficie de la Tierra ha sido de 0.85 grados Celsius. A nivel mundial, los niveles del mar han aumentado más rápidamente que en cualquier momento durante los 2 milenios anteriores. Estas transformaciones en el clima están dando como resultado impactos económicos, sociales y ambientales importantes, mientras la evidencia científica sugiere que los fenómenos climáticos y sus impactos asociados se intensificarán en el futuro. Los pequeños estados insulares en desarrollo se ven particularmente impactados por este fenómeno global, afectando sus medios de subsistencia, sus asentamientos costeros, sus infraestructuras, sus ecosistemas y su estabilidad económica. La República Dominicana representa menos del 0.1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Nuestras emisiones per cápita están por debajo de la media de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, las tendencias de las emisiones en algunos segmentos económicos son importantes, en especial en los sectores de transporte, energía, manufactura, construcción, residuos y agropecuaria. La República Dominicana es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático de Largo Plazo, nuestro país se encuentra entre los más afectados por este fenómeno, mientras que Haití, país con el cual compartimos la isla, se encuentra entre los 3 países más vulnerables del planeta. De acuerdo con los escenarios del clima futuro evaluados por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, la República Dominicana podría mostrar hacia el año 2050 cambios muy profundos.
Las temperaturas mínimas aumentarían entre 2 y 3 grados Celsius. Las temperaturas máximas se incrementarían entre 1 y 3 grados Celsius. La precipitación anual promedio disminuiría un 15%, siendo las provincias del sur y oeste del país las más afectadas. Asimismo, se pronostica que aumentarían los eventos extremos, tanto de inundaciones como sequías. Por ser un país altamente vulnerable, la República Dominicana apuesta al logro de acuerdos globales basados en el consenso científico que mitiguen el incremento de la temperatura media mundial y sus nefastas consecuencias multidimensionales. La República Dominicana cuenta con un marco legal e institucional que incorpora el cambio climático a nivel individual, institucional y sistémico. En este contexto, las medidas de mitigación y adaptación constituyen una prioridad formalmente establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y constitucionalizada en nuestra Carta Magna. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos tratando, como dijo el doctor Reina, un tema muy importante, que es el sargazo. Pero es muy importante porque el sargazo viene a nuestras costas. Es una alga parda, la cual se prolifera debido al boom, al upwelling, diríamos, al florecimiento de las algas, de los nutrientes del mar de los sargazos, que produce una floración increíble de esta especie, en una zona que le llamamos el Mar de los Sargazos, y de ahí migran hacia todo el Caribe y prácticamente a todas las zonas templadas también. ¿Qué pasa? Que esto siempre ha ocurrido, sin embargo, en los últimos 10 años vemos cómo se ha salido de control y ha llegado a nuestras costas de tal forma que hoy día está compitiendo con los usuarios de las costas. Es decir, esas playas blancas que nosotros vendemos a los turistas, hoy se han convertido en playas prácticamente imposibles de usar. Porque ese sargazo, además de que tiene un olor fétido horrible, también es urticante. Y algunos turistas se quejan de que en la piel no les es placentero. Hemos traído una persona que está viviendo a diario este tema en la zona del este, que es el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, el licenciado Andrés Marrancini, con quien tendremos el placer de compartir con ustedes toda esta problemática que estamos viviendo. Buenas, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy con viejos amigos, así que aquí estamos a las órdenes de usted para cualquier inquietud que tenga sobre la problemática, sobre el tema y el proceso de manejo que estamos gestionando, ¿no? Tenemos entendido que hoy el sargazo se ha convertido en un problema para el desarrollo turístico y hotelero en la zona este. Lo vemos como están haciendo prácticamente ingentes esfuerzos todos los hoteles para poder combatir esta peste, como le llamamos en la costa. Bueno, la realidad es que lo primero es que es un problema regional, no es un problema exclusivo de la República Dominicana y como usted hizo referencia es consecuencia de la naturaleza y quizás un efecto directo de mucho lo que los seres humanos hemos provocado sobre el globo terráqueo, pero el fenómeno del cambio climático, sí, nosotros siempre veíamos un movimiento estacional de la llegada de sargazo, normalmente en la temporada de verano y cede en la temporada de invierno, pero la verdad que la estacionalidad a la que estábamos acostumbrados y mucho más las cantidades a las que estábamos acostumbrados, desde el 2016-2017 han sido cantidades desbordantes a cualquier manejo de recogida no mecanizada por las magnitudes. Evidentemente el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho todos los esfuerzos desde el punto de vista de regulación y todo eso para tratar de provocar un proceso de recogida acorde, ¿verdad?, a la protección del litoral y prevenir parte de la erosión que pudiera ser, pero la realidad es que las cantidades que estamos viendo, ellos mismos han reconocido y han permitido la autorización de ciertos equipos especializados para la recogida mecanizada, porque desborda el esfuerzo manual, ¿no?, de recogida.
La verdad que, como le digo, es un reto regional. Nosotros por lo menos tenemos la suerte de tener corrientes y estar en el medio de la corriente, que aunque lo recibimos, realmente lo recibimos como en parte. Lo otro pasa. No sucede en México, por ejemplo, que no tiene dónde pasar y termina siendo como un guante de béisbol de catcher, que lo recibe todo. Y entonces, en cantidades que la foto que he visto es terrible. Y es doblemente, le faltó, usted habló de lo que provoca quizás en la piel, del olor que tiene en la captura de animales, ¿no? Que en lo que va navegando hacia llegar acá, pero también cuando se termina de posar y baja a la tierra, a la arena o a las rocas, realmente se convierte en una babosa que termina siendo casi como cemento. O sea, abajo termina... Al descomponerse, Sí. aporta cantidades muy importantes de materia orgánica. Nuestras arenas y nuestras aguas son cristalinas y nuestras arenas son blancas, y es producto, esa transparencia que uno ve, esa limpieza, esa belleza de las playas, es producto de que no hay una abundancia de materia orgánica, pero el sargazo, cuando se descompone, aporta cantidades que, según los últimos estudios que he visto, es hasta 100 veces mayor de la cantidad de nutrientes que tienen nuestras aguas en condiciones normales. Eso puede contribuir a producir cambios incluso de manera permanente en los ecosistemas costeros nuestros. Eso es un asunto para prestarle mucha atención. Y no es solo el reto de la llegada y del retiro, ¿no? Del esfuerzo de retirarlo. Y estamos haciendo el esfuerzo de retirarlo en propiedades activas. O sea, al final al reto se suman propiedades que no están desarrolladas, áreas protegidas que están baldías, que tienen playas de frente y que reciben igual cantidad de sargazo. El reto de la disposición también hay que integrarlo en el manejo, ¿no? Porque no es solo recogerlo, sino también disponer de manera adecuada y eficiente del material. Antes de llegar a la deposición del material, yo quisiera más o menos evaluar la colección. ¿Estamos colectándolo de manera correcta? Porque vemos que hay algunas instituciones, algunos hoteles le ponen vallas, le ponen boom para que se mantengan fuera de la zona costera, y hay otros que llegan a la playa y entonces tienen que lidiar en recogerlo y seleccionar. Le puedo hablar por la membresía de Azonadores, no le puedo hablar por todos los hoteles en general, aunque la mayoría sí lo son miembros de nosotros, pero no quiero pecar de hablar en términos generales. Hablando específicamente en los miembros de Azonadores, es una combinación. Algunos tienen barreras colocadas, algunas son barreras fijas, otros son barreras movibles, depende mucho evidentemente la barrera fija es mucho más eficiente, pero depende mucho de las aguas bravas. Hay lugares en el este que el agua es calma, o sea, está en calma, y hay otros que el agua es bastante movida, ¿no? Ya es así cuando uno va hacia Ubero, Macao, las aguas son mucho más agresivas, por ende una barrera fija no tendría mucho sentido. Sí es cierto que las soluciones son particulares de los hoteles, y lo que nosotros hemos visto, por lo menos en conversaciones con las autoridades, que de no existir una solución integral, realmente, o un paliativo integral, pues no quiero hablar de soluciones definitivas, de un paliativo integral, realmente cuando yo tengo colocado en una playa de 4 kilómetros, pero la que tiene al lado un terreno que es un área protegida, entonces solo tendrá los 4 kilómetros, entonces después seguirá corriendo entonces también hay una combinación, y muchos de ellos han aplicado técnicas de recogida o captura del sargazo afuera, antes de llegar a la barrera, combinado con la barrera, para mitigarlo. Y ya cuando sí llega a la costa, ha habido un proceso de autorización de parte del ministerio en la gestión pasada y en esta gestión, vamos a decir que unos lineamientos generales de recogida, y obviamente por las cantidades que nosotros estamos recibiendo, hay una serie de equipos específicos que han autorizado de manera puntual para el tema. En el agua es donde... según las indicaciones técnicas debería recogerse el sargazo, porque es donde todavía ha producido efectos menos dañinos a los ecosistemas. Sí, lo que pasa es que la cantidad de Daneri desborda las posibilidades. Entonces yo te pregunto, Andrés, tú lo has señalado, es un problema regional, lo es. No es un problema local. Entonces a este problema regional hay que darle soluciones regionales. Es así. En ese sentido, ¿qué tipo de acuerdos, alianzas están
llevando a cabo en procura de soluciones de carácter fuera de lo nacional. Bueno, había un movimiento importante regional previo a la pandemia que inició parte de México y se hicieron varias reuniones regionales empezando a tratar el tema. Llegó la pandemia y evidentemente las prioridades son prioridades y la pandemia tomó la preeminencia, ¿no? Ahora en el proceso de reapertura, obvio que con las cantidades de sargazo que se han visto y con la llegada de un nuevo mar de los sargazos también, parecería ser un tema con el que tendremos que convivir, al igual que con el COVID. Entonces, en ese sentido sí se han empezado a hacer algunas interacciones a nivel diplomático con los países que se afectan y creo que iremos elevando el tema a nivel regional. Tenemos la suerte de muchos de los hoteleros de aquí son hoteleros en México, son hoteleros, realmente tienen hotel en toda la región. Hay destinos que tienen la suerte de no tener sargazo, como hay incluso playas en el propio Bávaro que por la corriente hay playas que no les afecta el sargazo. Eso voy. Y entonces el tema ahí, obviamente hay ciertas islas en la región, competidores nuestros en la región que tienen sargazo, que son parte de la conversación, y hay otras que realmente no, pero habría que ver, porque si de repente nosotros aplicamos un correctivo o un paliativo y de repente sí les afecta, porque al final del día la naturaleza siempre tiene consecuencias. Yo recuerdo... Sargazo, sin lugar a dudas, tiene un impacto, ¿verdad?, en el costo de la actividad turística. Y bueno, eso, ¿cómo afecta a la competitividad del destino República Dominicana? Bueno, la suerte es que es un tema regional. Por ende, desde el punto de vista y no digo suerte, o sea, es una realidad, o sea, es un tema regional. En igual de situación, o sea, su alternativa de ir a México no es que se va a alejar al problema, por lo menos en el tipo de clientela. Entonces nosotros realmente sí es un reto de crear espacios de diversión fuera del ambiente del baño de la playa. Es retante porque a veces la gente viene a eso y de repente se encuentra con esto y no sabía que había sargazo, o sea, viene todo ese proceso, aunque nosotros sí somos muy transparentes con la clientela y con los turoperadores de cuando estamos en temporada, porque a veces también es suerte. Nosotros hemos tenido lo malo de las tormentas, pero mucho de esa tormenta se llevó mucho del sargazo y de repente no lo vimos, cómo se limpió en algunos sitios más que en otros. Pero definitivamente nosotros hoy día tenemos costos operativos incrementados por el tema del COVID, que significa proceso de higienización duplicado o triplicado en el marco de las habitaciones, la incorporación de la manita limpia en todos los sitios, de las mascarillas, de los insumos, la rotación de los insumos. Una serie de ejercicios que incluso, valga la cuña, en la gestión en su momento el ministro Reina, en el medio ambiente, hicimos muchos esfuerzos de hacer cambios, de eficientizar con el tema de refrigeración y del no lavado tantas veces de las cosas, que realmente hemos tenido que dar una pequeña reversa en eso, y los procesos de higienización no solo tienen un costo económico, sino también tienen un impacto. Entonces sí hemos incorporado eso. Pero para terminar, después hay un costo de la colocación de la barrera, que son costosas, del retiro del material, que es costoso, y esa barrera no es solo comprarla, esa barrera hay que mantenerla. Entonces la disposición y el mantenimiento también implica un costo por kilómetro. Entonces nosotros estamos viendo que más o menos les cuesta entre 10 y 15 mil dólares por kilómetro. ¿Cómo? Sí, ese es más o Una menos el costo. pregunta en ese sentido, fíjate, tú has mencionado 2 veces el tema del Golfo de México. Sin embargo, yo he participado en varias comisiones del sargazo en las Antillas Menores. Yo estuve en Guadalupe y estuve también en otro lado que fue en Belice. La situación allá era caótica. Teníamos más de 40 metros de litoral con sargazo, cosa que no vemos aquí. No, que se compacta a un punto. Yo he visto fotos porque la han enviado a diferentes foros, porque nosotros en Azonadores somos miembros de la Asociación de Hoteles del Caribe también. Entonces ahí sí se ha discutido bastante el tema. Pero yo he visto gente caminando ya en el sargazo compactado adentro del mar. La verdad que es increíble verlo. Por eso pregunto si la... Pero aquí nunca hemos llegado ahí. Allí es peor que aquí. Pero quería preguntarte si esas alianzas también incluyen organizaciones de las Antillas Menores
particularmente como CARICOM u otras Bueno, entidades? en el caso de nosotros tenemos dos organismos que pertenecemos que tienen interés en el tema. Una es la Asociación del Caribe y la otra la Asociación Centroamericana, donde el tema se ha tocado, pero no vamos a decir que no está en agenda priorizada, pero nosotros también hemos elevado el tema a nivel de la OMT y hemos tenido discusiones con el secretario general. En FITUR, de hecho, hablamos con ellos un poco ese tema. Pero yo creo que el tema tomó tracción, ¿no? Nosotros venimos con eso desde septiembre, octubre del año pasado, porque el acuerdo que nosotros hicimos con el gobierno de tratar de trabajar en un paliativo integral, lo firmamos en octubre del año pasado. Pero no es de ahora, viene de prepandemia. Nosotros en el 2019 hicimos el primer acuerdo. Lo que pasa es que mucha gente se le olvida. Dice, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, en ese momento, mucha gente recuerda la crisis reputacional de República Dominicana que fue post-verano 2019. O sea, vino una hecatombe que casi se nos derrumba el destino con unas acusaciones falsas que circularon en el mundo que nos tomó tiempo vencer. Y entonces ya retomado el tema en FITUR 2020, todavía no cerrado, óyeme, de repente el mundo cerró, porque la verdad que nosotros vendimos al destino de República Dominicana en el 2020 muy bien en FITUR y ya en ese momento se hablaba de lo que era el COVID, pero nadie se imaginó lo que sería y lo que implicaría por primera vez el cierre del 100% de las habitaciones en la República Dominicana, algo nunca antes visto en el mundo. Entonces nosotros tuvimos una industria cerrada al 100%. Y la afectación que tenemos con respecto a este tema probablemente viene en el peor momento económico de las empresas también, porque muchas de estas empresas están luchando por sobrevivir, porque nosotros el COVID no ha terminado para el sector hotelero, nosotros vamos en un proceso de recuperación, pero los efectos de la pandemia en los libros y en las cuentas contables de toda nuestra membresía ha tenido un impacto importante. Entonces, ¿es posible que esta afectación pueda generar algunas iniciativas de mayor, diríamos, cohesión del sector para poder enfrentar un problema regional? Sí, bueno, nosotros somos que llevamos un poco el tema a nivel privado, en los foros privados. Entiendo que el gobierno en los foros que son estatales, y nosotros hemos tocado el tema con el canciller de la República, o sea que igual también el tema se ha elevado. El ministro Collado tiene el tema en agenda, lo estamos trabajando de manera conjunta. Ya en los próximos días estaremos lanzando precisamente la licitación para el llamado internacional a buscar un paliativo, solución de manera integral, por lo menos de los 45,000 metros lineales de playa que están en el este. Obviamente ya sabemos que en esta temporada aprendimos que el sargazo no solo va al este, sino que ha sorprendido en lugares que jamás antes nos imaginamos que iba a haber sargazo. Obviamente no en las cantidades que recibe el este. Y las razones, pueden haber razones que quizás Daneri no puede explicar en más detalle, de corriente marina y ese tipo de cosas, de cómo eso lo afecta, pero la realidad es que vamos a hacer un esfuerzo. No tenemos la solución. Ojalá exista un láser que venga del espacio y aniquile el alga antes de llegar, pero mientras tanto, el llamado es a todas las soluciones que pudieran haber, porque debo de decir que desde el momento en que se empezó a hablar de que iba a haber una licitación en República Dominicana sobre el tema, cantidad de empresas que jamás teníamos en el radar, que ha manejado este tipo de cosas en otros lugares, se han presentado en su interés de que sean invitados, que no lo teníamos en el radar, debo de decir, que no han participado en soluciones en México ni aquí, que lo tuviéramos, porque la regionalidad, si la tenemos que buscar, como le decía al principio del programa, tenemos la ventaja que los hoteleros en República Dominicana, casi todos son hoteleros en México. Y probablemente son todos hoteleros en Jamaica también. Y probablemente tengan uno que otro hotelito en las Antillas Menores también. Bueno, de esas cosas es lo que vamos a hablar ahora, después de esta pausa, cuando regresemos con ustedes. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con
Colibrí Radio. La República Dominicana participó en el 1992 en la reunión más importante que ha tenido en defensa de la humanidad y de la naturaleza. Nos referimos a Río 92 o la llamada Cumbre de la Tierra. A partir de la firma del Protocolo de Kioto, ya República Dominicana y los gobiernos sucesivos cumplieron o comenzaron a cumplir los compromisos que este acuerdo internacional nos obligaba. Es decir, tratar de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y, por otro lado, iniciar acciones para adaptarnos al cambio climático. Luego del Protocolo de Kioto, rubricamos el Acuerdo de París, una decisión de los 195 países que conforman las Naciones Unidas de trabajar para salvar al mundo. Para el 2014-2017, el país presentó la tercera comunicación nacional, en donde se evaluaron los avances de los objetivos plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, así como de los compromisos internacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El reforzamiento de esquemas de promoción del desarrollo sostenible compatibles con las necesidades de mitigación y adaptación al cambio climático constituye una prioridad para la República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de la agenda de futuro, en esta materia se resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de las causas y riesgos vinculados al cambio climático a nivel local. Articular políticas y medidas que mejoren la contribución del país en la lucha mundial contra el cambio climático, en particular en el control de las emisiones y los cambios de uso de tierra. Mejorar las capacidades de investigación local en materia de amenazas, vulnerabilidades, riesgos e impactos vinculados al cambio climático. Diseñar e implementar iniciativas sectoriales que reduzcan la vulnerabilidad y mejoren nuestra resiliencia. Y eficientizar los instrumentos y mecanismos de comunicación, información y educación social, fomentando una mayor conciencia ciudadana. Hacer frente a estos enormes desafíos requerirá de enfoques flexibles e innovadores que reduzcan las vulnerabilidades y los riesgos de hoy y del futuro. Un proceso de aprendizaje donde cobra un interés especial el poder examinar las experiencias exitosas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático que han desarrollado otros países. Viendo esta situación, lo que le podemos decir desde nuestra humilde óptica, que nos confesemos con nuestra almohada cada uno de nosotros y nos digamos, ¿qué estamos haciendo nosotros en la lucha contra el cambio climático? De manera que podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor, un mundo más habitable y ambientalmente más sostenible. Continuamos aquí con Andrés Barrancini Osvaldo. Andrés, hemos hablado de las medidas paliativas que se están ejecutando para enfrentar el problema del sargazo. Pero sabemos que las causas eficientes que ocasionan el problema del sargazo están fuera de los hoteles, están fuera de la población, de toda actividad económica que se realiza en las costas Incluso están fuera del Caribe. Exactamente. Entonces, ¿qué se está haciendo para enfrentar esas causas, que es lo mismo que enfrentar de manera definitiva el problema del sargazo? Bueno, ese es, vamos a decir, que la razón fundamental por la que se quiere regionalizar la preocupación, porque al momento de regionalizar la preocupación se importantiza para llevarlo a un foro, porque es evidente que el tema no lo causa más que la naturaleza, pero sí hay orígenes o interacción con espacios de otros territorios que no tienen que ver con la República Dominicana ni con el Caribe, que pudieran estar afectando
lo que es el sargazo. Entonces al final del día es un problema que requiere un estudio que quizás sobrepase las dimensiones o la capacidad de una mitad de una isla en el Caribe. Y por eso nosotros tenemos que tratar de elevar el tema. Eso no significa que no se estén haciendo esfuerzos de estudio. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una conversación el otro día con INTEC. En INTEC están procurando el financiamiento de un pequeño satélite, esos satélites que uno tira al espacio para dar seguimiento, para ver un poquito la corriente, ver las cantidades, ver si podemos estimar y hacer un esfuerzo. O sea, se están haciendo esfuerzos científicos desde República Dominicana para conocer más del tema. Hemos visto en el ámbito de la disposición cómo en otros países de repente están reutilizando o volviendo a un propósito el sargazo, sí, o sea, ya sí. el del desecho, Convirtiéndolo en un producto sí, útil. y viendo un poco que el gran reto es que al final del día entonces hay que limpiarlo el sargazo y todo porque su proceso de recogida y captura está lleno de arena y de otros materiales. Entonces el uso en sí lleva consigo todo un proceso de ingeniería interesante, pero también retante desde el punto de vista del problema. Y como vemos, al final del día nosotros siempre decimos que cualquier solución termina siendo un paliativo y que es algo que tenemos que conocer, que tenemos que gestionar el destino turístico de República Dominicana con ese ingrediente. Bueno, yo lo único que quiero es que por mi compromiso con la naturaleza, liberar a la naturaleza de como causante del problema. Bueno, Si no solo la naturaleza. La naturaleza, igual que el sector turismo, padece el problema. Pero el problema está en actividades humanas que desarrollamos, bueno, Daneri, yo el incremento de los nutrientes. He estado en conversaciones en foros internacionales donde socios tuyos, protectores del medio ambiente, específicamente del litoral marino, verifican el sargazo como un ser vivo. Y yo, con lo que yo, Sí, es así. con lo que yo estoy de Es acuerdo. así. Y su captura en el mar y disposición implica afectar a ese ser vivo también. Entonces al final es un problema tan complejo, de tantos intereses, que nosotros estamos en el proceso de captura de la problemática una vez llega al litoral, donde no tenemos el debate de su situación de vida Sí, ¿no? en el mar. Entonces, por eso te digo, todos los días es increíble la conversación. Estoy completamente de acuerdo contigo. El sargazo es un ser vivo, es parte de un ecosistema sumamente importante, brinda protección, alimento para muchísimas especies. Pero ese que está viniendo es medio Ahora morfado. Bien, el que viene es el resultado de una proliferación masiva, excesiva, fuera de lo normal. ¿Qué causa eso? El exceso de nutrientes en los mares, el cambio de las corrientes, el cambio climático, sí, el nutrientes fundamentalmente que aportan los grandes ríos que desembocan en los mares, cargados de materia orgánica, y también los que resultan de la agricultura que se desarrolla a gran escala. Eso está haciendo una fertilización de los océanos y está haciendo probablemente que se reproduzca de manera descontrolada, porque el sargazo ha existido toda la vida. No, de hecho hay libros de historia que refieren el proceso de navegantes. El encallamiento así de los barcos en el mar de los sargazos. Independientemente de las causas, porque hay muchas hipótesis y pudiéramos enumerarlas e irnos por un camino que nos llevaría yo no sé hacia dónde. Después de muchos años de investigación, determinar la causa. Ahora, yo me iría más al tema de las soluciones. Es decir, ¿qué hacer con el sargazo? Si nosotros hubiéramos encontrado una forma de utilizar el sargazo de manera eficiente, rentable, yo creo que ya no hubiera sargazo, porque la gente lo utilizaría. Si nosotros pudiéramos sacar del mar sin afectar nuestras playas y usarlo en algo, ya sea en la producción de cosméticos, ya sea como biocombustible, ya sea en otros usos que fueran rentables su extracción, ya no tuviéramos sargazo, la gente lo sacara. Ahora, lo que pasa es que, como dice Andrés, ¿cuánto nos cuesta a nosotros limpiar la playa antes de que caiga a la arena? Una millonada de dinero. Sí, ¿y qué sacamos con eso? Esa de ponerlo en un lugar. Se tiene que hacer con barcos especializados que cuestan muchísimo dinero. Sí, de hecho, aquí no, y su operación es sumamente costosa. Aquí he visto 2 o 3 soluciones interesantes de empresas que van integrando también a los pescadores en el programa de recogida para integrar a las comunidades.
Pero las cantidades van más allá de los pescadores. ¿Y dónde ponerlo? ¿Dónde depositarlo? Y todo eso Una- es parte del reto. Nosotros en el llamado a licitación estamos también llamando para eso. O sea, no es solamente la captura o el salvataje, se sino también estimó- la disposición. Se estimó que en el 2019 había en el cinturón del Sargazo había más de 20 millones de toneladas métricas del alga. Es una cantidad extraordinariamente grande. Otro problema que tiene el sargazo es su frecuencia. Porque si uno dice, bueno, todos los años va a venir de tal mes a tal Sí, no, mes, ya no viene así. pero no es así. Ya no viene así. Nosotros No es nos así. sorprendió No es así. en este año. Parecería que este año va a respetar digo parecería porque uno no sabe, pero parecería que el El invierno. calendario. Sí, el calendario siempre es que en invierno cede y terminando la primavera viene con furia, ¿no? Ese siempre ha sido el comportamiento. Ahora, debo de decir que en 2017 no respetó el verano, o sea, en invierno siguió viniendo. Eso depende. Nosotros, y en esa época recuerdo que en el 2019 vimos sargazo por Barahona en cantidades importantes. Este año hemos visto algo de sargazo en Barahona. Hemos visto en Playa Rincón, yo creo que fue que fuimos por allá por Samaná, hubo algo de sargazo. Boca Chica. Sí, pero obviamente las cantidades mayores pasan por Punta Cana Bávaro. Y, por ejemplo, Valladolid no tiene, pero en el 19, en el 17 y en el 10, en el 17 y en el 18 se vio algo en Romana, en cantidades interesantes. Pero el comportamiento es indeterminado para nosotros. Desde el punto de vista científico tampoco he encontrado ningún científico Porque la trayectoria está vinculada a cómo también se Sí. mueven las corrientes marinas que han estado variando y no ha dependiendo habido, de las y no ha temperaturas. habido, y en el caso de las barreras, definitivamente el esfuerzo que estamos tratando de hacer de cambiar la estrategia y trabajar en una estrategia integral tiene igual sus retos, porque entonces tú tienes cantidad de espacios que son públicos porque son áreas protegidas, pero también cantidad de propiedades que están en manos de quizás de proyectos de apartamentos, de restaurantes o de ese tipo de cosas que de repente no tienen la capacidad de acompañarnos en la solución y no deja de ser un reto considerar esa situación. Entonces, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo, no podemos quedar de brazos cruzados. Al final del día nosotros somos un destino premium en el mundo turístico y como destino es nuestra responsabilidad tratar de gestionarlo. En este caso es un problema que excede la capacidad de cualquier propiedad, de cualquier empresa privada y probablemente exceda la capacidad de cualquier gobierno individual. ¿Y cómo está la coordinación entre las instituciones del Estado y el sector privado para enfrentar de manera conjunta? Bueno, como le decía, nosotros problema. estamos haciendo un proceso de licitación que vamos a sacar en estos días. Está integrado en el proceso el Ministerio del Medio Ambiente, está integrado la academia, en este caso a través de INTEC. Están integrados los representantes del Ministerio de Turismo, integrados entonces los representantes de la Asociación de Hoteles y Turismo. Obviamente tenemos la capacidad también de incorporar técnicos internacionales que hemos ido llamando y estamos procurando asistencia de otros países que quizá manejan el tema a través de la OMT. Una buena pregunta que ha dicho Andrés, que técnicos internacionales. ¿Y qué pasa con los locales? Porque Están integrados. es importante también mencionar que aquí ya tenemos cierta experiencia con ese tema. Sí, de están técnicos integrados nacionales. en lo que pasa es que la mesa de trabajo obviamente que deriva un poco de los actores, ¿no? Nosotros entendemos que el Ministerio de Claro. Medio Ambiente está integrando Sí. los actores que entiende necesario para el tema. Nosotros visitamos a algunas universidades, dentro de las universidades que manifestaron por escrito su deseo de acompañarnos en el proceso fue INTEC, en calidad técnica. De hecho, INTEC nos presentó una solución. Cuando nosotros le explicamos lo que estábamos haciendo, decidieron estar del lado de ayudarnos a encontrar una solución y no estar del lado de la solución, sino de ayudarnos a encontrar la solución eficiente del tema. Y ellos están como técnicos, pero definitivamente nosotros en el proceso salvaguardamos la capacidad que tenemos de hacer llamado a otros técnicos. Y en términos de la investigación, por ejemplo, investigar qué poder hacer con el sargazo, si podemos utilizarlo en la industria de cosmetología o como biogás o darle otros usos que puedan ser rentables. ¿Ustedes estarían dispuestos a auspiciar programas de investigación con las universidades, por ejemplo?
Bueno, parte de lo que nos inclinó hacia Intec fue precisamente una serie de cosas que nos presentaron que estaban haciendo con el tema y que procuraban hacer con el tema. Hay empresas asociadas a Sonadores que en otros espacios, o sea, en otros países, están desarrollando y auspiciando estudios de diferentes cosas ligadas a la disposición del tema, y en México también hay otros asociados que tienen una estrategia allá que no necesariamente la están desarrollando aquí. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de integrarlo todo, ¿no? Sí, entonces, un poco y estar muy claro en la frontera de lo que es la responsabilidad social de la empresa, la necesidad de encontrar un paliativo para continuar sosteniendo el destino, y definitivamente tomando en cuenta que al final del día esa fauna y esa flora específica que nosotros tenemos que cuidar, que es la playa, ¿no? Y todo lo que tiene, todo lo que envuelve, ¿no?, la playa, los ecosistemas nosotros costeros. tenemos que tratar de preservarlo en el marco de mitigar Sí. la situación, y eso en sí es un reto, y definitivamente vale la pena en el proceso de estudiarlo también, porque acompaña a este proceso paralelo, pero no específicamente el proceso de licitación del paliativo, una licitación que está financiada por el BID del programa de regeneración de playa, que no es una regeneración de playa de relleno de echar arena, sino también de estudiar un poco el efecto de la corriente y el uso indebido, ¿no?, de las aguas y todas estas excursiones mecanizadas y motorizadas, medir un poco su impacto y trabajarlo, porque recuerdo, ya hace mucho de eso, pero recuerdo en alguna vez que yo estuve cerca del tema medioambiental, recuerdo con el proceso de regeneración, cuando se eliminaron los espigones ilegales, mucha de la arena volvió sin necesidad de rellenarlo. Entonces ahí al final del día va un poquito con el tema de la madre naturaleza y lo sabia que es. Pero en esto del sargazo, la verdad es que si no es captura antes de que llegue, o manejarlo en el momento que llega, o capturarlo antes de que llegue específicamente al litoral, por lo menos lo que yo he visto, que no hay nadie que diga aquí está la solución, tome la tarjeta y cuesta tanto. Hay muchas iniciativas en curso, y hay muchas que son de pinino, ¿no? El proceso de ideas de experimentación. emprendimiento. En hoteles, en miembros de la Asociación de Hoteles, en uno de ellos, importante en Punta Cana, pues yo vi que están haciendo abono con el sargazo, experimentando, y han hecho una buena cantidad de abono que lo usan entonces en los campos de golf y lo usan en la jardinería de los hoteles de ese grupo. Pero ahí el tema de me pareció sumamente importante. Es el escalamiento, ¿verdad? Como nosotros capturamos el sargazo, es lo que te digo, que no viene solo. Exacto. O sea, quizá el sargazo solo probablemente encuentre un uso, pero como no viene solo, tiene que agregarle el costo de colocarlo en condiciones de poder ser reutilizado, que no es quizá como te entregan una botella de plástico en el proceso de reciclaje, que te lo entregaron en un zafacón aparte, y entonces tú lo puedes capturar y lo usas. Entonces, pero aquí el sargazo, el reto que tiene el sargazo, cuando tú lo recoges en arena, y es por lo que erosiona la playa, o sea, la razón y la preocupación se lleva una parte de la arena del tema de la recogida mecanizada, es porque tiene un efecto importante en el proceso de recogida sobre la arena. Entonces, pero lo que se captura en mar cuando llega al suelo marino también tiene su tema, hay que recogerlo, pero definitivamente tiene un impacto sobre sí. Cuando se captura en alta mar, como quiera, como todos sabemos que no hemos bañado en agua de mar, el agua de mar tiene arena en su proceso, sin contar que el sargazo, en su trayectoria hasta nuestro litoral, va en un esquema de captura y va capturando animales, atrapando cosas en que al final ese parte del olor que la gente les resulta desagradable, mucho tiene que ver con muchos animales que están en proceso de putrefacción capturados dentro de que quedan enredados en esa maraña. Es correcto, porque cuando uno ve el sargazo desde el punto de vista biológico, si uno analiza las pesquerías con el sargazo, es positiva, porque tiene un reclutamiento de especies que se albergan en el sargazo. Y cuando uno le pregunta a los pescadores de Boca Chica, ¿cómo está la situación ahora con el sargazo? Me dicen, excelente, estamos cogiendo dorado increíble.
De hecho, los pescadores estos que pescan como en los arrecifes, o sea, en el este, la gente creerá que todo es playa, no todo es playa. Sí. Hay playa, pero hay arrecifes, o sea, que no es arena que está abajo, que ahí es donde normalmente los pescadores tiran las varas largas, la tiran, y la verdad que yo también he conversado con muchos de ellos y refieren de que están consiguiendo mucho pescado. Y esa es la verdad. Realmente cuando yo me acuerdo, estaba haciendo un trabajo en Boca Chica, teníamos una capa de sargazo que tenía más o menos 1 metro y pico de espesor. Y teníamos debajo que trasladar corales, los corales de Boca Chica, desde el megapuerto hasta la isla de los Pinos. Tuvimos que trasladarlos. Era muy difícil hacerlo con relación al sargazo, porque teníamos muchas especies debajo, y era una sombra que realmente nos prohibía el trabajo. Bueno, una de las consecuencias que tienen esa gran extensión del sargazo flotante es que llega a lugares donde hay pastos marinos, donde hay una vida marina que se desarrolla abajo y que depende de la fotosíntesis, de la penetración de la luz en el agua, y entonces el sargazo genera una sombra, proyecta una sombra, impide el paso total de luz y mueren o se debilitan la vida marina que se desarrolla en ese lugar. Y dime una cosa, además de la colección y la deposición, ustedes como asociación, ¿qué plantean, diríamos, a corto plazo en cuanto al sargazo? La gestión gubernamental ya se está haciendo, hay acuerdos, creo que hay una especie como de financiamiento también de parte del gobierno que va a ser hecho con la asociación para paliar este problema. Bueno, el gobierno colocó unos fondos, unos $6 millones, para la incorporación, que va acompañado de la misma cantidad de dinero de parte del sector privado, para la incorporación de un fideicomiso una vez se culmine el proceso de licitación, y será ese fideicomiso que hará la contratación, que se determine en el proceso de eso, y obviamente el proceso de licitación es que determinará el valor final. Esos son valores simbólicos. Ojalá sea menos, yo creo que será un poco más que eso, el paliativo de ese tema, pero definitivamente el esfuerzo del punto de vista institucional gubernamental y el esfuerzo con seriedad que lo asume el sector privado, a conciencia de que es un problema mucho más grande que cualquier destino y es un problema mucho más grande que cualquier país, porque es un problema regional, pero nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que cuidar en la mejor manera y de la mejor manera posible el destino y continuar brindando una experiencia agradable al visitante de la República Dominicana, porque el turista que ya sabe que hay sargazo valora el esfuerzo que se hace para mejorar el entorno, en el caso con la plena conciencia de que hay sargazo. ¿Cómo está la situación en el sur? Por ejemplo, los miembros de su asociación de Playa Dorada, de Luperón, de Montecristi y Manzanillo. Bueno, los miembros de nosotros en Puerto Plata, con respecto al sargazo, correcto. No, la verdad es que nosotros nos hemos concentrado en la solución en el este, por el momento. No, de la conversación de los otros sitios donde está afectando, nosotros hemos visto, en Barahona se hizo un proyecto piloto, pero la verdad que nosotros no habíamos visto sargazo en Samaná. Esta vez fue que vimos alguito, por una cosita así. La verdad que en Puerto Plata nosotros no hemos visto afectación importante del tema. Quizás en las tormentas de repente algo fue por allá, pero la verdad es que es por el sur, es en el mar, no tanto en el océano hemos visto sargazo realmente. Yo creo, y lo hice de manera de la pregunta, porque realmente la mayor afectación viene al norte y noreste de la isla. Realmente el sur, pues, si tiene alguna afectación, es mínima. Pero yo quisiera que antes de concluir este programa pudiéramos dejarle a nuestra audiencia con algunas, diríamos, soluciones en cuanto a esto. Ya vemos que no es tan grave en el sur como en el norte, pero en el norte nos está afectando.
Y lo grande es que la mayor cantidad de nuestras visitaciones turísticas están en la región del noreste, donde justamente tenemos el problema. Sí, no, ahí tenemos 45,000 habitaciones realmente. Bueno, ¿sabes dónde vimos sargazo en esta temporada? Yo creo que más por la tormenta, pero vimos sargazo esta temporada en Miche. Nunca se había visto sargazo en Miche. Bueno, pero también Miche Vimos sargazo en Miche que no no lo habíamos visto. El reflejo de un poco del este. Sí, pero Andrés, tú hablabas de la solución de todo esto que se está orquestando, esta licitación en procura de soluciones paliativas. Yo creo que también hay que pensar en cómo vamos a hacer que el tema del sargazo salga de lo local y pase a ser de interés regional y quizás hasta global, por la importancia que tienen, porque los servicios ecosistémicos que brindan las playas de la región del Caribe no es solo a los habitantes del Caribe. Esto están dando unos servicios que son disfrutados por ciudadanos de todo el mundo. Yo creo que este es un problema serio y, como tú señalas, la solución no está, y yo estoy de acuerdo con eso, localmente. Entonces hay que hacer un abordaje más amplio y para eso hay que interesar a más gente. Yo creo que otro aspecto que también hay que abordar es el tema de la investigación. Creo que si hay un hilo conductor en esta conversación, es que esto es nuevo para todos y estamos conociendo del tema y del problema. Entonces, necesitamos que además de esas medidas de carácter paliativo, entiendo que debe invertirse en investigación, como sé que están haciendo en otros países, están trabajando en eso. Nosotros también deberíamos trabajar en materia de investigación para conocer mejor el problema y saber cómo lo vamos a abordar y a enfrentar, quizás de manera definitiva. Es así. De hecho, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es parte del en Estados Unidos el grant, ¿no? Pero aquí es un fondo específico, Semilla, para el auspicio para la investigación que está haciendo casualmente INTEC, que nosotros estaríamos en la disposición de acompañar como sector. Obviamente hay otras iniciativas, nosotros conocemos las que nos llevan, pero el problema para transferirlo, ¿no?, a un interés de internacional definitivamente es el esfuerzo que se está haciendo a nivel diplomático. A nivel diplomático, a nivel de Cancillería, activar la discusión con otros países afectados del tema, a nivel de los foros regionales propios del sector turístico y a nivel del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estamos empezando en los foros que generan los acuerdos internacionales sobre el mar, el cuidado del mar, la biodiversidad. La verdad es que el foro regional donde se estaba trabajando el tema no ha vuelto a provocar reunión en estos, o sea, luego de la pandemia. Pero entiendo que ya culminado el proceso de Naciones Unidas, ahora ya todos esos organismos que provocaban esas reuniones regionales ya vuelven a activarse. Pero nosotros, el problema, como les digo, nosotros hemos entendido que es un problema regional. Hemos entendido que no solo afecta a la República Dominicana. Hemos entendido desde el principio que es un tema que está más allá de la capacidad de cualquiera de manera individual. Por eso el paliativo que estamos procurando es un esfuerzo sectorial, integral, reconociendo que es un esfuerzo y que probablemente la solución definitiva sea la consecuencia de procesos que van más allá de la propia República Dominicana. Y nosotros estamos conscientes de eso y creo que las autoridades han sido coherentes con respecto a reconocer que eso es así. Y nos estamos ayudando mutuamente, porque la verdad es que nadie tiene la solución en la mano. Yo creo que con esto quisiéramos dejarle a nuestra audiencia ese mensaje que ha dicho Andrés Marrancini, de que esto es un problema general del país. El sector privado no puede estar solo en la solución de este problema. Y lamentablemente a veces queremos dejar al sector privado para que lo solucione todo, como si fuera él el único beneficiario. No, esto es un problema país que debe estar tanto el sector oficial como el sector privado de manera mancomunada, enfrentándolo
y buscando una solución como país. Y que no solo está afectando los ecosistemas costeros marinos y la biodiversidad asociada a ellos, sino que está afectando también al sector económico que hace el mayor aporte a la economía nacional, que es el sector turismo. Pero es bueno reconocer que sí estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades en el esfuerzo de la solución específica de los 45.000 metros lineales de Playa del Este con el Ministerio de Turismo. Bien, Excelente. Y con estas palabras yo creo que hemos llegado a un punto, diríamos, de armonía en cuanto a enfrentar este problema que es el sargazo. Es un ejemplo de cómo el cambio climático nos puede a nosotros unir en la solución del tema. Y quiero dar las gracias al concluir a Andrés Marancini, que ha dispuesto de su tiempo para venir a instruirnos. A ustedes, queridos televidentes, les doy las gracias por su atención y esperamos sus comentarios. Recuerden que sin ustedes no podemos retroalimentarnos y mejorar cada día más, en beneficio de todos. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.